Como podemos apreciar, tenemos esquematizada el hígado, aquí encontramos la vena cava y la vena porta propiamente dicha y sus ramas de bifurcación, la cual nos va a ayudar a formar lo que es dichos segmentos hepáticos. Para esto tenemos que hacer un pequeño recordatorio de qué es la vena porta y qué ramas va a presentar. Como sabemos, aquí encontramos lo que es la vena porta propiamente dicha. Esta vena porta en su origen es retropancreática. La teoría nos dice que esta se encuentra formada lo que es por dos venas, por dos troncos. Una que es vertical, que sería esta, que representaría la vena mesentérica superior, por un lado, y por otro lado estaría formado lo que es por el tronco espleno-mesentérico, y dicho tronco, como podemos apreciar, se encuentra formado también por anastomosis de dos venas, uno que es la vena esplénica y la vena mesentérica inferior. Entonces, la vena esplénica y la vena mesentérica inferior se anastomosan y van a formar el tronco espleno-mesentérico. Dicho tronco espleno-mesentérico se anastomosa con la vena mesentérica superior y va a dar origen esta anastomosis a la vena porta, propiamente dicha, que se dirige hacia arriba en dirección hacia el hilo gástrico, hacia el hilo hepático, va a formar lo que es el pedículo hepático junto con la arteria hepática y los conductos biliares extrahepáticos. Esta llega al hígado por su cara inferior. ¿Qué más podemos hablar? Esta vena porta tiene una longitud de 7 a 8 centímetros, pero su calibre, su diámetro, es de 1,5 hasta los 2 centímetros. Como podemos apreciar, es una vena muy voluminosa. Esta vena, una vez penetrada lo que es en el hígado a través del hilo hepático, se divide rápidamente en dos ramas. Uno que es una rama derecha, que es continuación o parece la continuación de la vena porta propiamente dicha. Una rama izquierda, entonces esta sería la vena porta derecha. Y esta sería lo que es la vena porta izquierda. Ahora, la vena porta derecha va a venir a terminar lo que es en el lóbulo derecho del hígado. Como podemos apreciar, aquí encontramos lo que es el lóbulo derecho y a este nivel el lóbulo izquierdo propiamente dicho. Entonces, la vena porta derecha, inmediatamente después de su origen, se divide en dos ramas. Uno que es la vena lateral derecha y otra que va a ser la vena paramediana derecha. Entonces, una que va a presentar una dirección transversal, casi continuación de la precedente, que es la vena. Por eso se llaman laterales paramedianos. Entonces, la vena que va hacia los dos más laterales, vena lateral derecha. Por otro lado es vena lateral derecha. Y van los mismos nombres. Dicha vena lateral derecha se va a dividir en dos ramas. Una rama anterior, que sería esta, la rama anterior, y una rama posterior, como podemos apreciar. Ahora, como dijimos, la vena la vena porta derecha se divide en dos, vena lateral derecha y otra que va a ser esta, la vena paramediana derecha, la cual esta se dirige hacia arriba y hacia atrás, y del mismo modo se divide en dos, como podemos apreciar, una que va a ser la rama anterior y otra que va a ser la rama posterior. Entonces, en resumen, primeramente, la vena porta atraviesa el hígado por el hilo hepático y se divide en vena porta derecha,
que sería esta rama voluminosa, la cual esta se vuelve a dividir en vena lateral derecha y vena paramediana derecha, como podemos apreciar. Y dichas ramas se vuelven a subdividir en anterior y posterior, en anterior y posterior, como podemos apreciar. Ahora, la otra rama de bifurcación de la vena porta es la vena porta izquierda, la cual se dirige al lóbulo izquierdo del hígado. Esta se divide también en una vena que es la vena lateral izquierda y en otra que va a ser continuación, conocida con el nombre de vena paramediana izquierda, la vena paramediana izquierda. Esta vena paramediana izquierda, a nivel del receso del rex, se divide en dos. Una rama izquierda que sería esta, y una rama derecha que sería esta, como podemos apreciar. Ahora, entonces, la vena porta izquierda se divide en vena lateral izquierda y la vena paramediana izquierda, que sería todo esto, la cual se subdivide de nuevo en una rama izquierda y una rama derecha, como podemos apreciar, donde se hace la división a nivel de los recesos del rex. Ahora, vamos a encontrar lo que son otras ramas a nivel de la parte posterior, que serían estas, que son las ramas posteriores. Estas ramas posteriores van a dirigirse lo que es al lóbulo caudado de Spiegel del hígado, el cual van a formar el segmento 1. Entonces, chicos, esto es importante para hablar que es la segmentación hepática. Tomemos en cuenta que Listo, más o menos como estudian ustedes. Pueden hacerlos. Claro, hacemos esto porque me gustan las imágenes. De la vena porta. Ahí está la ubicación en una lista de frente. Ya están viendo la cara anterior superior del hígado. ¿Sí? La otra vista que se mostró a Coscarelli, la cara inferior del hígado. ¿Sí? Entonces, fíjense que el segmento 1, el lóbulo de Spiegel, está bien posterior, no se lo ve, está dibujado atrás, ¿ven? Hay uno, ¿sí? Y en sentido antihorario se nombran los segmentos. El 2, el 3, el 4, el 4A y 4B, más anterior. Fíjense hacia abajo y adelante, el 5 en 6 y hacia arriba y más posteriores si quieren, el 7 y el 8. El 8 es el más posterior superior de los segmentos, en realidad. Sí, lo digo así, pero está más atrás de donde se ve en el dibujito. Ahí van a tener casi todo. La derecha, anterior, posterior, todo caudado, Lo que vamos a hacer es aportar una rama, vamos a medirse en una rama que es posterior y que esta a su vez se va a esta H que estoy viendo acá, ¿sí? Entonces, si yo me paro en una vista diafragmática, ¿sí? Visceral, que es esta que está acá, lo que voy a poder hacer es trazar dos fisuras. ¿Sí? Que vamos a conocer a estas fisuras como tres fisuras anteriores, ya, que delimitan en realidad los segmentos. Les he dicho el otro día, hay una fisura medial, ¿sí? Y hay una fisura lateral izquierda y una fisura lateral derecha, a través de las cuales discurren las tres venas suprahepáticas que ya han visto cómo recogen la sangre del sistema porta a nivel de los hepatocitos, y
la llevan de nuevo hacia la vena cava. Después, estas cisuras hepáticas son las que delimitan estas líneas que están viendo aquí: medial, lateral izquierda y lateral derecha. Pero no las usamos tanto, no son importantes, son para saber por dónde discurre la vena cava. Lo que sí, siempre la lateral izquierda, ¿sí? Siempre la lateral izquierda va con el ligamento falciforme. De ahí nosotros dividimos, o sea, de ahí siempre nosotros la tomamos como un reparo anatómico, ¿sí? La medial es la que divide el hígado en hígado izquierdo y hígado derecho. Lo mismo aquí. No se pueden olvidar los elementos del ilio, pregunta de examen, que ingresa, ¿no ve? Fíjense, vena porta, arteria hepática y vías biliares extrahepáticas, todos se distribuyen de la misma forma. En realidad esta cara es la cara, si quieren, más utilizada para la segmentación, ¿sí? Aquí está la H esta que se forma. Aquí esto, donde ingresa el ilio, se llama surco transverso. Antes se llamaba surco iliac, pero se llama surco transverso, ¿sí? Aquí tiene una fosa que se llama fosa oval o fosa cística, donde va la arteria cística. Esta es la obliteración de la vena umbilical que llegaba al proceso de Rexius de la porta y se denomina el ligamento redondo del hígado. Se vuelve un ligamento de sostén hepático. Y aquí atrás es el surco de Arancio, que se correspondía con lo que antes era el conducto o vena de Arancio, que drenaba directamente la sangre, si quieren, de la placenta del bebé a la vena cava inferior. Se obliteran ambas y forman parte de esta H. Arriba el ligamento redondo, abajo el surco de Arancio. Y hacia la derecha, izquierda en sus pantallas, ¿sí? Se termina de formar la H en la porción inferior por esto que es el surco de la vena cava. La vena cava dibuja un surco, ¿sí? Así, aquí atrás hacia posterior, y eso determina esta H que se forma. ¿De dónde? A partir del surco entre la fosa oval y el surco de la vena cava hacia la derecha es todo hígado derecho, ¿sí? Y hacia la izquierda es todo hígado izquierdo. Bueno, entonces a veces parece que el hígado izquierdo es más chiquitito, porque muchos de ustedes entran y les explican que de aquí para la izquierda es el hígado izquierdo. Es falso, ¿sí? Esto es, si quieren, más o menos la mitad del hígado izquierdo, ¿sí? Son más o menos del mismo tamaño ambos. Bueno, nada más en especial, todos los lóbulos que estén cerca de esta línea principal formada entre la fosa oval, ¿sí? Y la cara izquierda de la vena cava, cerca de ella, miren, cerca de ella, son paramedianos. Por eso se llaman las venas paramedianas. Y los que están hacia afuera se denominan laterales, por eso se llaman laterales. Nada más. Para aprender segmentación hepática tienen que dibujar, porque si no se les olvida. Si se les olvida es fácil, no sé por qué. Tanto que no se acuerdan cuando van a hacer la especialidad, se acuerdan. Entonces, y lo que sí vamos a ver son las imágenes de cómo se ve en una. Hola, ¿qué tal a todos? Sinusoides, el visto, histología han llevado, cómo se forman, cositas, bla, 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 bla. Y aquí vamos a ver. Estas venas hepáticas. Entonces, esta es una vista tomográfica del hígado, ¿sí? Es un corte transversal, mismo verían en su libro de anatomía, ¿ya? Donde van a ver el parénquima hepático. Lo que ven más largo son las vías biliares, ¿sí? Y su segmentación. Y van a ir viendo cómo se ven más o menos en una tomografía y dónde se van ubicando los segmentos para que tengan una idea, ¿sí? De dónde está cada segmento. Esto es una lista, si quieren, más tridimensional, les va a dar una idea de dónde está el 8, dónde está el 7. ¿Ya? Hacia arriba, obviamente, es anterior, y hacia atrás, donde está la ruta verde, es posterior. Hepática media y la vena hepática izquierda se ven muy bien definidas en este sector. Y vemos cómo, en la medida que los cortes descienden, estas venas hepáticas se van alejando de la vena cava inferior y se van alejando entre sí. ¿Sí?
vamos a definir entonces en este corte que es son las venas que están en la porción más superior. ¿Sí? Entonces están llegando esta de aquí. La aorta. ¿Sí? Estas son las arterias diafragmáticas. Este es el vaso. Está empezando a aparecer el estómago. Esto es hígado. Y esta zona suprahepática media, izquierda y derecha. Super recontra posteriores. Esto es adelante, ¿no? ¿Sí? Super posteriores drenando hacia la cava. ¿Ah? se ven bien las venas hepáticas, cómo empiezan a verse los segmentos. Entonces, la vena hepática izquierda va a delimitar, va a ser el límite entre un segmento que está acá, que es el segmento 2, y el segmento que está acá, que es el segmento 4. En este caso el 4A porque es la porción superior del segmento. Entre la vena hepática media. Entonces, cuando ustedes han visto hace rato un dibujito, entonces cuando han visto el dibujito de segmentación hepática, aquí atrás, segmento 1, ¿sí? Segmento 1, a ver, ¿sí? Segmento 2, segmento 3 en sentido anti-horario, segmento 4, A y B, uno más superior, el otro más inferior. ¿Alguien tiene un marcador de otro color? Y al medio de los dos, ¿ves? Dividiendo estos surcos, ¿ves? La vena suprahepática lateral izquierda y aquí la vena suprahepática lateral derecha, que es lo que están viendo ahorita. Por eso cuando se ve desde más arriba, ¿no ve? Esta es la primera porción, esta es la vena, ¿no ve? Izquierda, fíjense, aquí está a la izquierda, por eso dice ese segmento 2, por fuera de la vena, laditos, ¿no? ¿Ve? Y entre las dos, aquí se ven las dos, ¿ven? ¿Sí? Entre la media y la lateral, el segmento 4. Es importante, uno lo iba aprendiendo después, pues es súper importante aprender a ver esas cosas en las fotografías y ubicarse aparte de ahí, allá. Si no se metía. Vena hepática derecha va a quedar delimitada por otro segmento, que es el segmento 8. ¿Sí? Entre la vena hepática derecha y el borde posterior del hígado, ¿sí?, va a estar definido el segmento 7. Entonces estos son los primeros. Entonces, por el lado izquierdo y aquí en el lado derecho, a ver, vamos a tener segmento. ¿Sí? No se ve uno, ya está uno cuando no se ve, vamos a ver atrás, doblo vestigio, ¿ya? En sentido antihorario, 2, 3, 4, 5, 6, en sentido antihorario, 7 y 8, ¿sí? Para mediano, luego despedir del 1, para mediano izquierdo, para mediano izquierdo, para mediano derecho y para mediano derecho. Y descendiendo, así
fisura hepática lateral, viene la suprahepática lateral derecha. ¿Ven? Entonces, lo mismo, aquí tienen la mediana, la izquierda y la derecha. Por eso, entre la mediana y la derecha, ¿ven? Esta es la mediana. A ver, entre la mediana y la derecha, el 8. Y por fuera de la derecha, el 7. Estamos viendo desde aquí arriba. ¿No ven? Sus ojos están aquí, viendo así. ¿No es cierto? Por eso se ve el 2, el 4A, el 8 y el 7 en la primera vista más superior. Conforme vaya bajando, tiene que empezar a aparecer el resto de los glóbulos hepáticos. Segmentos que podemos delimitar gracias a las venas hepáticas. Si seguimos hacia arriba, vamos a ir siguiendo estos segmentos. Ahí están los segmentos, ¿sí? Ahí están las tres, ¿sí? Mediana, lateral izquierda, lateral derecha. Entonces, como van quedando configurados en las diferentes copas. Seguimos con el segmento 2, segmento 4, segmento 8, segmento 7, ¿sí? Siempre siguiendo, ¿no?, a las venas hepáticas. Seguimos más hacia arriba, acá las venas hepáticas es más difícil de delimitarlas, pero siguiendo un poco la correlación de cómo veníamos con los cortes anteriores, seguimos segmento 2, segmento 4, segmento 8, segmento 7. Sí, más arriba todavía, ya el 2 empieza a desaparecer, se confunde, ya digamos termina. Y ahí está el estómago. Cópula hepática, pero seguimos viendo parte del 4, el 8 y el 7, que cada vez son más pequeños. Acá también el 8 es el que predomina, el 7 apenas queda un sector, el 4 un pequeño sector. Fíjense que la cúpula del hígado, del domo hepático, le corresponde al segmento 8, y es el que gobierna ese sector del hígado. ¿Qué pasa si seguimos hacia abajo? Hacia los sectores más inferiores. Bueno, acá tenemos definido los segmentos como antes habíamos delimitado, y vamos hacia inferior. Ahora, siempre siguiendo las venas hepáticas, seguimos segmento 2, segmento 4, segmento 8 y segmento 7. Si la vena acaba acá, y acá empieza a aparecer parte de otros segmentos, lo vamos a ir viendo. Seguimos más inferior, acá seguimos ubicando las venas hepáticas, seguimos con el segmento 8, segmento 7, segmento 4. Este que está acá. Está bajando la tomografía. Estamos ya llegando a la zona de la bifurcación portal, ¿sí? Ya tenemos ahora un pedacito de segmento 5, el segmento 8 predominante todavía, el segmento 7 por acá atrás. Y ahora acá empieza a aparecer otro segmento que es el segmento 1, por el lóbulo caudado, este que está acá, que si ustedes se fijan, se va a ubicar entre la porta y la vena cava por acá atrás. Ahora vamos a ir viendo mejor eso. Seguimos bajando. El segmento 1 sigue estando, se empieza a delimitar mucho mejor, como una especie de chichón hacia el hilo hepático. El segmento 3, el segmento 4, ya el segmento 8 no desapareció porque acá ya tenemos la bifurcación portal, entonces empiezan a aparecer los segmentos inferiores. Y ahora el 8 se transforma en segmento 5, y el 7 ya no es más 7, sino que empieza a aparecer el segmento 6. Entonces, fíjense lo mismo, depende del corte tomográfico. Ahora están viendo esto que hemos pasado, esta primera parte superior del hígado, ahora están viendo esta parte inferior. Entonces, tienen que empezar a ver el segmento 1, ¿sí? Todavía vamos a tener, ya tenemos parte del segmento 4, parte del segmento 3, fíjense, igual, bifurcaditos, y el segmento 5, donde estaba el segmento 8, que está justo por debajo. Y por debajo del 7, el segmento 6, nada más. Lo que me interesa es que se ubiquen en donde va, cuál es más posterior, cuál es más anterior. ¿Ya? Como dice aquí.
trabajando, van desapareciendo los otros segmentos, ¿no? Y van quedando únicamente los segmentos inferiores, que son el 5 y el 6. El 6, relación súper importante, porque está en estrecha relación el segmento 6 con lo que es la cúpula renal. Ya, aquí viene el riñón derecho, ¿sí? Y ese espacio que se delimita entre el segmento 6 del hígado y esto que está empezando a aparecer, que es la cúpula superior renal, la glándula suprarrenal del riñón, y el riñón se denomina espacio de Morrison. ¿Ya? Ese espacio de Morrison, ahí está, ¿ven? Entre el segmento 6 y el riñón, todo esto de aquí, ¿ve? Se denomina espacio hepato-renal o espacio de Morrison. Es súper importante porque cuando ese espacio está ocupado por líquido, ¿sí? Generalmente indica, normalmente es un trauma, ¿ya? Que si es por un trauma del paciente, indica que hay sangre dentro del abdomen, ¿sí? Y aquí hay otro espacio súper importante. Este es el vaso y este es el riñón izquierdo. Este se denomina, no tiene nombre, espacio espleno-renal. También se ocupa con líquido. Si está ocupado este con líquido, por ejemplo, y este no podemos pensar, es un trauma, que el trauma es esplénico, ¿no ves? Si este está ocupado, podemos pensar que el trauma es hepático, a pesar de que puede ser hepático y sangrar tanto que ocupe después todos los espacios. Pero estos espacios, siempre nosotros, son dos espacios muy importantes que nosotros revisamos cuando vemos una tomografía de pacientes con trauma para ver si es que no están ocupados. Si están ocupados por líquido, hay que pensar que es sangre. Voy a poner alguna vez una tomo de un acítico y van a ver que igual se llena de líquido esos espacios, ¿ya? Después aquí la verdad no hay mucho más para ver, como ya estamos a la altura de la lumbares, ya están apareciendo las arterias, nada en especial. Esto es páncreas, cola, cuerpo, cabeza de páncreas y no hay más. 5 y 6. Y al último se va a perder. Lo que me interesa remarcar es acá es una clave de la segmentación hepática. Para que no son se olvide. leyes fundamentales que uno tiene que acordarse para ubicarse y no fallar, y que sea todo más fácil. Si recordamos esto, es el ABC para poder identificar los segmentos hepáticos. Fíjense, el segmento 1 va a estar siempre entre la vena cava inferior y la vena porta. Si formamos un sándwich entre estas dos venas, cuyo contenido es el segmento 1. El segmento 2 va a ser el más superior de los segmentos izquierdos, o sea, todo lo que sea del lóbulo izquierdo, lo más. Entonces, si vemos la otra vista, como ven, es una vista anterior superior, y si viéramos la vista, vamos a hacer así más marcado, como que no tengo. Inferior, a ver, ¿sí? Tendríamos aquí líquido hepático, la fosa cística, el ligamento redondo, el surco de Arancio. Aquí vendría, miren, la vena cava, ¿sí? ¿Estamos? Aquí, por aquí, a ver, si quieren, la vena cava se va haciendo posterior y se va yendo abajo, más abajo, la vena cava está más medial, aquí la vena está más lateral, ¿no ven? Entonces tendríamos, ingresando al hilo hepático, no vamos a hacer bolas, ingresando al hilo hepático, así, ¿ya? La vena porta. Por eso les dice que en estrecha relación, ¿no ves? Entre la vena cava y la vena porta encontramos al segmento
1 o lóbulo de Spiegel. Después esto viene así, y vemos el segmento 2, que dice es el más superior de los segmentos, es el primero que se veía en la tomografía, ¿lo ves? ¿Sí? Y es el más lateral de los segmentos, aquí está, ¿ves? No se pierda. Izquierdo todo, el que está más arriba es el 2. El 3. Este va a estar por debajo de este 2. Mira, aquí está, por debajo del 2, facilito. La vesícula va a marcar, o el endoso vesicular, si esta falta, va a marcar un límite. Va a marcar un límite entre un segmento anterior y un segmento posterior. El anterior va a ser el segmento 4 y el posterior va a ser el segmento 5. Va a estar limitado por la... Entonces aquí está la vesícula biliar. A ver, ¿sí? Segmento 4. También delimitado el segmento 4 entre la suprahepática media y la suprahepática lateral izquierda. Mejor es eso. ¿Sí? Y por detrás, segmento, aquí está el 5, ¿sí? 6, 7, y no se puede ver en esta vista el 8, realmente estaría súper, hiper, mega atrás y arriba. ¿Ya? vesícula nos ayuda bastante. Importante, el El 6. 6 es el que está pegadito al riñón. Cuando ustedes ven un segmento que está en íntima relación con el riñón, no se van a equivocar, es el segmento 6. El 7 es el más posterior de los segmentos superiores, o sea, cuando vemos los cortes pasan por aquí, está tirado hacia el más atrás. superior, o sea, por arriba de la bifurcación portal, ¿sí? El más posterior, el que contacta, el que tiene borde libre, va a Y ser el el segmento 8 7. es el domo Y el hepático. 8, recuerden que es el que está más La superior cúpula de todos, es el hepática. domo, el duomo. ¿Ya? Acuérdense cuando hemos visto el 8 es súper grande y es posterior. Entonces, Ahí está el 8, ¿sí? 8 parte del 4. 4 podría ser hasta un poquito más chiquito. ¿Ya? Nada más es importante para hacer cirugías hepáticas, segmentectomías, trisegmentectomías, bla, 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 bla. la hepática no nos vamos a equivocar si decimos que es el segmento 8. Está bien, por ahí un pedacito del 4. Fíjense, Acá. se dice que es el domo porque cuando nosotros vemos una tomografía y empiezan a bajar los cortes, en cuanto empiezan a desaparecer las áreas pleurales, es decir, donde derrame los líquidos, ¿ya? Un derrame pulmonar, esto que ven oscuro es aire, entonces estos son los pulmones, y en cuanto no se olviden que las cúpulas diafragmáticas son como paracaídas, entonces así, son así, a ver, entonces el segmento 8 es el primero que empieza a asomar siempre en el corte, por eso se denomina cúpula hepática, nada más. ¿Ya? Es el más superior y posterior de los segmentos. La verdad es que desde los segmentos más grandes es el 8 y es el que más se rompe. Bien pegadito el 7, pero no nos vamos a equivocar que el 8 es el que predomina. ¿Ya? ¿Sí? Si bajamos, empieza a notarse el lóbulo izquierdo. Sí, el más lateral va a ser siempre el 2. El segmento 2 va a ser el más izquierdo de los segmentos. Y por debajo, cuando baje la tomo, van a ver el 3, pero el 3 se ve un pedacito en la tomografía, en ese corte. Ya queda opacado si quiere el 2, y como el estómago se mete en el corte tomográfico, y tenemos el estómago aquí, en realidad saliendo de aquí, sí. ¿Sí? Por aquí atrás está el estómago, y aquí por ver esta parte, digamos, terminar de ver la parte del estómago, entonces se pierde con la cámara gástrica. ¿Sí?